¿Cómo te llamas? Sergio Tarache Parra, mi número de cédula es 2.9, octavo, cuarto, octavo, noveno, soy venezolano obviamente, nacido en el estado Carabobo, Valencia, ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejeda. Era el primer encuentro de Sergio Tarache desde Colombia con la policía peruana. Había cambiado su aspecto físico e ingresó a Bogotá con la identidad de Gabriel Piña, a fin de pasar desapercibido luego de huir del país, donde quemó viva a su enamorada Katherine Gómez, pero no contó con que alguien muy cercano a él sería el anzuelo para que la policía lo capturara, luego de ponerle el precio a su cabeza de 50.000 soles. Pero al parecer ha ido a comprar lo que es su vicio, ¿no? Y ahí ya comenzaba a alardear. Dicen que él decía así, yo me corrió del Perú porque estoy por homicidio. Esta noche, el álbum del asesino más buscado de los últimos tiempos en el país, que esta semana registró 2 nuevas víctimas de feminicidio. La enfermera atacada sexualmente en Puno y la mujer embarazada encontrada desmembrada en Arequipa. Esas personas que han hecho han nacido de una mujer. 3 crímenes y el largo camino de la justicia. Era el año 2000 cuando en el centro de Venezuela, exactamente en Valencia, estado Carabobo, una cámara en Navidad fotografiaba a un niño de sonrisa cándida y mirada perdida, que estaba a pocos años de convertirse en uno de los feminicidas más crueles. Con el pasar de los años, la sonrisa del menor se opacaría, escudándose en motos y mirada retadora, proveniente de un hogar disfuncional, con un profundo rencor a su padre, como lo dijo años después en un proceso de extradición con la policía. Mi mamá se llama Tatiana Taís Tarache Parra. Mi padre no me presentó, por eso no lo nombro. Ya para el año 2018, Tarache manejaba más de 3 cuentas en Facebook. Amenazaba con fuego en sus publicaciones. Alardeaba de las peligrosas fiestas en su casa, donde la droga mandaba, acompañada de un desfile de armamento y alcohol, apodándose en sus perfiles como el director de los mala conducta, que había estudiado en las escuelas adoctrinadas por el gobierno venezolano, siendo el dolor de cabeza de su madre, quien refería haber llegado al Perú hace 2 años, al ser interrogada por la policía, que ya le seguía los pasos a este sujeto hace varias semanas. ¿Cómo ingresaste? Pero tengo todos mis documentos en regla. ¿Sergio dónde está? No lo sé. ¿Cuándo lo vio este? Lo vi por última vez. Él estaba sentadito comiendo una empanada. No, de ninguna manera. Siempre cuando nos veíamos por ahí no teníamos ningún tipo de contacto, ya que él no tenía teléfono desde hacía como 3 o 4 meses. ¿Qué problemas tenía? Tenía problemas de droga. Años después, Sergio Tarache, al llegar a Perú, conoció a una joven llamada Katherine Gómez, quien apenas había cumplido la mayoría de edad. En su casa, jamás comentó que este hombre la pretendía, y sus parientes conocieron sobre él después de la tragedia, que llevó a que la madre de Katherine contemplara hoy en videos familiares a su hija mayor, luego que Sergio la quemara viva, siendo captado por las cámaras de seguridad, huyendo del lugar, recordando a la madre de la víctima esos últimos momentos en la fría sala de un hospital. Yo llegué al hospital, como toda mujer madre desesperada, ¿no? Me dijeron su hija se había quemado. Digo, ¿qué? ¿Cómo que se ha quemado? Mamá, me dijo ella, porque ella escuchó mi voz. Katy, mi papá, tu papá está en la casa, ya déjalo. Katy, ¿qué pasa, hijita? Yo quise entrar y la señora me dijo, no entre, no la dejen entrar. Me dijo, mamá, cálmate, no la dejen entrar. Dijo yo, hijita, dime, ¿estás bien? Mamá, cálmate que yo estoy bien. Dijo, ella sabía que no estaba bien, porque sus quemadas eran muy fuertes. Y ella lloraba, tenía un dolor que la gente escuchaba y la gente misma se compadecía. Entonces llegó un momento de que esa fue la última vez que escuché la voz de mi hija. Después escuché un silencio absoluto. Señora, me dijo, hemos tenido que ceder a su niña, porque la gravedad de las quemaduras y la niña no aguanta el dolor. La madre de Katherine nos confesaba que jamás pensó convertirse en la voz de uno de los feminicidios más sonados. Decía que inicialmente prefirió sumergirse en el dolor y guardar silencio, pero la poca celeridad de la justicia la llevó a repetir una y otra vez
el calvario de su hija. El mismo sábado que fue el atentado, se tenía identificado al agresor, se tenían testigos. Si ya se tenía todo eso, ¿por qué esperar tanto tiempo? El día lunes no me dieron ninguna respuesta, que tenemos que esperar la burocracia y los trámites. Él preguntó y le dijo, si lo detenemos ahorita por OB, nosotros lo cogemos, ¿lo podemos denunciar? No, porque no tiene orden preliminar y no tiene orden de captura. O sea que si por OB alguien lo identificaba y lo atrapaba, se podía ir otra vez. El día martes yo como madre dije, no, tengo que alzar mi voz. Si yo no alzo mi voz, a mí nadie me va a escuchar. Vinieron uno y otro y otro y otro. Toda la mañana, me acuerdo, ese día fue puras entrevistas. Y llegando al hospital, para ser exacto 2:20 de la tarde, me llama la Comandancia General para informarme que ya había salido la orden preliminar y de que iban a agilizar el trámite para lo que era la orden de captura. Si usted no habla, y en un quizás momento no hubiera orden de captura. Me dieron la orden preliminar, me dieron la orden de captura. Pero si ya me van a ayudar, ¿qué más puedo decir? Sí, señora, pero yo le recomendaría que no dé declaraciones. Entonces, la coincidencia tenía algo directo, ¿no? O sea, era una indirecta directa. Una tras otra experiencia paradójica, como ella lo llama. Solo después de la muerte de Catherine, la policía le ponía precio a la cabeza de Sergio Tarache, incluyéndolo en la lista de los más buscados, con alerta internacional. O sea, que mi hija se muere y usted recién me da esa información. No, señora, me dijo, estaba en trámite. Para ustedes todo es trámite. Pero cuando las cosas empeoran, cuando las cosas se complican, ustedes recién me dan respuestas. Yo quería respuestas cuando mi hija estaba agonizando en un hospital. Mucha gente se pregunta hoy en día qué hace falta para que un feminicida esté en la lista de los más buscados, porque sabemos que no todos los feminicidas del país están en la lista de los más buscados. Eso. ¿Qué hace falta? Porque el caso de Caterina ha sido mediático. Era demasiado tarde. Sergio Tarache se había fugado a Colombia, donde según la prensa se escondió en Bogotá, en la localidad de Barrios Unidos. Pero su ligera manera de hablar y la debilidad por el vicio le jugarían en contra, de acuerdo a lo que las autoridades le han comentado a los parientes de la víctima. Pero al parecer ha ido a comprar lo que es su vicio, ¿no? Y ahí ya comenzaba a alardear. Parece que él se iba a refugiar, se iba a esconder. Él estaba alardeando la muerte de mi hija, por eso es que lo han agarrado. Él dice que está con unos compatriotas de ahí de Colombia. Dicen que él decía así, yo me corrió del Perú porque estoy por homicidio. Porque él ha llegado con documentos falsos, dice allá a Colombia. Los policías dicen que ellos sospecharon de los documentos. ¿Por qué? Porque cuando a él le piden identificación, le dicen tu nombre completo y no supo qué decir. Como que se puso muy nervioso. Entonces ellos al ver ese nerviosismo, ¿no? Le dicen tus huellas dactilares. Al ver en la huella sale alerta roja, buscado por Interpol. El último jueves, la policía peruana viajó hasta Colombia para seguir de cerca el proceso de extradición de Sergio Tarache. En esta sede se encuentra detenido Tarache. Se encuentra detenido para fines de expulsión y de extradición. Venimos haciendo las coordinaciones. ¿Cómo te llamas? Sergio Tarache Parra, mi número de cédula es 2.9, soy venezolano obviamente, nacido en el estado Carabobo, Valencia, ciudad hospitalaria Doctor Enrique. Mientras el país esperaba la extradición de Tarache, Salud confirmaba la muerte de la enfermera ultrajada en Manada, en Puno, por sus compañeros de trabajo Dino Álvarez y Renato Quispe, apodados como los mutiladores de Ayaviri, cuyo caso informamos la semana pasada, presentando un examen médico en el que la víctima tenía heridas cortantes en sus órganos íntimos, perdiendo tanta sangre que ameritó la amputación de una de sus extremidades, dibujando el sadismo de estos dos sujetos. Han tenido la macabra osadía cortarle hasta llegar al ano. Querían descuartizarla. Cuando todavía no digeríamos la muerte de esta enfermera, en manos de sus propios compañeros de trabajo en Ayaviri, otro feminicidio se confirmaba en Arequipa. El cuerpo desmembrado de una mujer en gestación, reportada como desaparecida en marzo, estremecía a los titulares policiales. Estar con ella, entonces ella se me dijo, no puede estar así, siempre la rechazaron. ¿Cuál es la pena que debe regir en estos casos donde los feminicidios se cometen con tanta ferocidad como el de Catherine y la enfermera de Juliaca?
Según los abogados penalistas, sus verdugos alcanzarían la pena máxima, configurada como la cadena perpetua, que contempla los 35 años de prisión en el país. En el caso de Katherine concurren dos agravantes: la crueldad o ferocidad, actuar como un animal, el hecho de no solamente lograr el resultado de quitarle la vida, sino hacerlo incluso con un arma, que en este caso es el fuego. Entonces esa crueldad más el uso de fuego da lugar a que concurran las dos agravantes exigibles por el Código Penal, artículo 108B, para poder aplicarle la cadena perpetua. Y en el caso de la enfermera ultrajada en Puno por sus compañeros de salud, que además le introdujeron objetos punzocortantes, destruyéndola por dentro y causándole también la muerte. Claro. Ahí esperemos que el fiscal no diga que esto fue violación seguida de muerte, sino más bien que fue un feminicidio en la cual también concurren dos agravantes: la violencia sexual y además la crueldad, porque no solamente lo hizo una persona, sino que fue en un conjunto de personas que agredieron físicamente. El caso de Katherine y la tardía orden de captura para su feminicida llevó a graves cuestionamientos en la semana sobre qué se necesita para estar en la lista de los más buscados. ¿Por qué no todos los feminicidas están ahí? ¿Y de qué depende el precio de sus cabezas, que varía de 20.000 a 50.000 soles, donde muchos de ellos son buscados desde el 2016? Ahí falta una coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, porque hay una selectividad. No encontramos en estas páginas que todos los procesados por feminicidio o por violación aparezcan con recompensa. ¿Quién es la autoridad que pueda definir si este es 25.000 o a este hay que recompensarlo con 50.000? No tenemos algo claro en ese aspecto. Encontramos un disloque entre la actitud o actividad policial y la del Ministerio Público. El Ministerio Público, para poder emitir su primera disposición o abrir una investigación preliminar o preparatoria, requiere de que el médico legista le emita el reconocimiento médico legal para determinar si fue lesión grave, lesión leve, fue violación o cualquier otro tipo de tipo penal. Durante la semana volvió a escucharse la ejecución de medidas para prevenir los feminicidios, como el llamado botón de pánico. Sin duda, todo aquello que pueda frenar la violencia será útil, pero la más importante inversión está en nuestras manos y es inculcar mejores valores desde casa, dejando una generación de relevo que construya país y nos sigan luchando más familias en un mañana. Eso, qué importante, ¿no? Educar desde pequeños a respetar además al prójimo. Casos de salvajismo son los que hemos visto en este caso con el asesinato de Katherine y también de la enfermera, que no olvidemos además que los dos involucrados ya están detenidos y se pide también cadena perpetua para ellos. Esperemos que pronto se dé la expulsión de este feminicida, Sergio Tarache, que como lo escucharon además en el informe, lo que hacía es alardear, mencionar con total tranquilidad que había llegado huyendo de Perú porque había cometido homicidio. Esperemos que pronto el país colombiano decida expulsarlo de inmediato, que además, ya lo han dicho los expertos, es el camino más rápido para que llegue al país. Vamos ahora de inmediato a una pausa pequeñísima, pero no se muevan de Más que Noticias, que regresamos con más.